No sé cuántas semanas fue realmente, hablé sobre sobre puntos o 10 puntos que pueden hacer que nuestras oraciones no sean contestadas. Y no sé si alguna vez os ha pasado que habéis terminado de hacer algo y llegáis al día siguiente y dices, se me olvidó un montón de cosas que tenía que decir. Sobre todo nos pasa cuando discutimos, ¿verdad? Terminas de discutir y dices, se me olvidó sacar un par de cositas en cara que tenía ahí pendientes. Me pasó que al día siguiente, cuando estaba yo escuchando la prédica y repasando y viendo, me di cuenta que se me había olvidado en los puntos, que fui buscando así como los menos comunes, se me olvidó poner el más evidente. Se llama TDA ahora esto, que es trastorno del déficit de atención. Que estaba yo concentrado en una cosa y se me olvidó otra. Os ha pasado, ¿verdad? Nos pasa todo el tiempo. El TDA, para los que sois un poquito más mayores, antes se llamaba diferente. Antes se llamaba FDV, que es falta de vara. Ahora es trastorno del déficit de atención, que queda mucho más bonito. Ahora se cura con unas pastillas que atontan a los niños y antes se curaba con amenazas y palos. Como esta mañana yo he hecho, no sé qué he hecho, le decía, y me ha funcionado con mi hijo y le he dicho a Nati, puedes juzgar mis métodos pero no mis resultados. Nos ha ido bien. Entonces se me olvidó una de las más importantes y podemos espiritualizarlo, es decir, que el Señor quería que solo predicásemos sobre ese punto solo, o que se me olvidó. Pero el caso es que sí quiero empezar ahí, en Santiago 4, versículo 6, hay un motivo por el que encontramos que Dios puede estar resistiéndonos, o sea, no en nuestra contra, pero sí tener esa sensación que resistir es como cuando vais en el metro y vas apretado con el de al lado y estás manteniendo tu sitio y tú sientes que te están quitando el lugar poco a poco y tú te quedas ahí fuerte. Pues resistir no es como un ataque, pero resistir es como no dejarte pasar. Dice, pero Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y probablemente en algún momento de tu vida has tenido la sensación de que ves personas que les debería ir peor de lo que les van y personas que les debería ir mejor de lo que les va y te preguntas por qué, o tú mismo te has sentido así. Como que Dios a veces nos resiste. Y habla del orgullo. El orgullo, que hemos hablado muchísimas veces de esto. Yo quiero ir a unos textos porque hay un orgullo que es el básico, el que todos estamos pensando. El orgullo de la superioridad. Si habéis visto ese orgullo, ¿sabéis cuál es? El de yo me considero mejor que el otro por raza, nacionalidad, estatus económico, educación. Hay cosas que me hacen sentir... Yo, por ejemplo, me siento superior a los del Barça. Y tú dices, es pecado. No lo sé, pero lo siento. Es más, yo veo a alguien me hace la bromita siempre como... Con la bromita, cuando voy a los sitios me dicen, pero soy del Barça. Y yo digo, ¿cuánto lo siento? O sea... Pero, fuera de bromas, sí nos sentimos superiores por motivos que no deberíamos sentirnos y como tal actuamos con otros. Nos sentimos simplemente superiores, es decir, el hecho de tener más que otros nos hace sentir superiores, muchas veces cosas que no deberían ser importantes. Pero también se nos puede despertar ese orgullo, al contrario, cuando me siento inferior, intento buscar cómo atacar al de enfrente o cómo levantarme yo y buscar un estatus que me haga sentir mejor, porque al final el orgullo básico tiene que ver con la comparación, pero hay muchas maneras en las que el orgullo se puede manifestar en nuestra vida y aprender a verlas también nos va a ayudar a tener una buena relación con Dios, porque dice que Dios resiste al soberbio, Dios resiste al orgulloso, no solamente al de la banderita, porque a veces que uno lleva sus banderas como por marcar diferencias o por reclamar cosas que son muy abstractas, sociales. Pero vamos a ir a varios textos. En Mateo 16, del 5 al 7, y luego Marcos 8, 14 y 15. Son dos textos muy similares. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan, y Jesús les dijo, tened cuidado, guardaos de la levadura. ¿De quién?
de los fariseos y de los saduceos, dos grupos de personas que vamos a hablar ahora. Y en Marcos 8, 14 y 15, que es un texto muy similar, dice, habían olvidado traer pan, yo creo que es el mismo texto, simplemente que cada uno escribe lo que oyó. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En ambos casos dice fariseo, pero uno habla de los saduceos y otro habla de Herodes. Y la levadura, yo que soy un experto en la cocina, la levadura no se ve hasta que no la metes al horno. Tú puedes haberle echado, no sabes si le has echado bien la levadura hasta que el pan no entra al horno, y si te pasaste lo vas a ver, si te quedaste corto lo vas a ver en el momento en el que esa masa entra en contacto con el calor. Pues podemos decir que el orgullo es muy similar, porque muchas áreas de nuestro orgullo están tranquilas o en pausa o quietas hasta que hay algún tipo de horno, de prueba, que hace que esa levadura, valga la redundancia, leude esa masa. Y puede ser que el hecho de que no hayas entrado en esas situaciones no haya hecho que tu levadura crezca o no crezca. Entonces no es que no la tengamos, sino que no nos hemos visto enfrentados a esa situación puntualmente. Y en estos tres grupos de personas, que es muy interesante, y las quiero mencionar porque en realidad quiero ir a otro sitio, pero sí explica cómo era su manera de actuar. Los primeros son los fariseos, y para mí este es como el más obvio, aunque los voy a enumerar. Este es el más obvio porque quizás si hablamos del orgullo y lo identificamos en nosotros, en alguien, lo encontramos en la actitud de los fariseos. El orgullo de los fariseos, el primero era un orgullo de clase, de estatus. Ellos menospreciaban, le quitaban valor a todo el que no fuese o pensase como ellos. Hay muchos ejemplos en los que el fariseo se ponía a orar y decía, gracias Dios que no soy como este. Este es como el más extremo, ¿no? El que es capaz de decir, gracias Dios que no me has hecho como este de enfrente. Que me parece una barbaridad, pero para ellos era así. Pero luego te fijas que les molestaba que Jesús se sentara con personas que ellos consideraban de peor clase, que no se merecían estar con Jesús. Era menosprecio directo del que hablamos, del que es fácil encontrar. Es más, es fácil encontrar en los enfrente y en nosotros. Este es como el más obvio, ¿no? Dice que una persona orgullosa, como un fariseo, necesita todo el tiempo reconocimiento. Dice, Jesús manda, no seáis como los fariseos, que están todo el tiempo buscando los primeros lugares. ¿Cuál es el primer lugar? El que te están reconociendo todo el rato, todo. Ahora, tú puedes pensar que eso es en tu trabajo, o en la iglesia, o en lugares donde hay mucha gente que tú quieres que todo el tiempo te estén reconociendo. Pero puede ser en tu casa, en el que todo el tiempo estás esperando que todo el mundo dentro de tu casa vea todo lo que haces y estén todo el tiempo agradeciéndotelo. No digo con esto que no haya que tener estoy muy a favor de la cultura de vivir agradecido y de valorar lo que hacen los demás, pero si tú estás sufriendo todo el tiempo porque todo lo que haces se te sea visto y aplaudido, tienes un problema. O sea, obviamente el que no agradece tiene un problema, pero el que necesita todo el tiempo que se lo vean y se lo aplaudan, también tiene un problema, que es un problema de orgullo. Los fariseos necesitaban que los sentasen en primera fila. ¿Para qué? Para que la gente viera que eran importantes. Era una cuestión de imagen propia, no porque se querían sentar delante porque se oía mejor. Es más, aquí en el caso de los delantes, oyen peor, se oye mejor atrás. Era una cuestión de que me vean, que me tengan en el lugar. Otra cosa que tenían los fariseos era que no eran enseñables. Y sí me quiero quedar un ratito más. ¿Qué es no ser enseñable? Dice, el texto literal es que cuando, por ejemplo, encontraron a la mujer adúltera y la trajeron delante de Jesús, le citaron un texto y le dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en acto de adulterio y la ley de Moisés manda que toda persona que sea encontrada en adulterio debe ser apedreada. ¿Qué dices tú? Y el texto literalmente dice, pero no preguntaban para saber qué quería Jesús, sino para ver cómo acusarlo. Las personas que tienen este orgullo del fariseo, o que tenemos, vamos a incluirnos todos todo el tiempo, para
hay que ser inclusivos. No tienen ganas de aprender. ¿Y cómo puedes saber que tú estás en ese punto? ¿Cuándo fue la última vez que algo de la palabra de Dios te cambió tu opinión? Porque hoy lo que está de moda es encontrar personas que digan lo que tú ya opinas. Y me gusta la gente que con algún versículo bíblico afirme o reafirme mi opinión previa. Con esto no quiero decir que todas nuestras opiniones son malas, pero si ninguna opinión mía cambia en ningún momento y solamente voy buscando la enseñanza que me ratifica, yo soy una persona orgullosa. Porque no estoy buscando aprender, estoy buscando tener razón. Estoy buscando que lo que yo digo, alguien me lo reafirme. ¿Y sabes qué? Te voy a dar una muy, muy buena noticia. Lo vas a encontrar. Alguien en algún momento, en algún sitio, en alguna plataforma digital va a decir lo que tú estás esperando oír. El problema o la duda que podríamos plantear aquí es si eso viene desde la levadura de los fariseos o que realmente tenía razón. Y como esa honestidad no la puedo dilucidar yo por ti, sino tú mismo, tienes que saber si tú estás buscando aprender o estás buscando que te den razón. Esos son los fariseos, los más obvios, de los que yo creo que hemos hablado más. Pero luego hay otro grupo, que son los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? También eran creyentes, pero estos eran diferentes, estos no eran como los fariseos. Por eso tienen otro nombre y Jesús los nombra aparte. Porque a veces decimos fariseos y saduceos como que son la misma gente. No, estos tenían varias cosas. La primera, negaban lo sobrenatural. No creían en la resurrección, no creían en los espíritus, no creían en nada sobrenatural. Solo creían en lo que ellos podían comprobar. Era un método científico. Y el método científico, que es algo, dice que el método científico es algo que tú puedas replicar en un laboratorio, ¿no es así? No sé por qué miro para acá, tú eres científico, ¿no? No. Tú estudiaste algo de eso, parecido. Bueno, alguna clase te tocó. Que puedo replicarlo en un laboratorio, eso hace que, que la ley científica lo ratifique. Si hay algún científico en la sala, que se manifieste, que me contradiga, y si no, pues seguimos. Pero es curioso porque los saduceos negaban lo sobrenatural, y mi padre antes de empezar ha dicho algo muy interesante. Hay mucha gente que usa y que mal usa lo sobrenatural, y por eso hay gente que le da pánico lo sobrenatural porque ve cosas que realmente son un escándalo. A mí me salió un reel esta semana de, perdón, si alguno lo habréis visto, era una liberación en un sitio, entonces le hace unos, además es que me mola porque hace efectos especiales, ¿no? Entonces hace ¡pa! El del micro, ¿no? Entonces el otro se levanta y empieza a hablar con el demonio, que yo creo en estas cosas, pero dejadme que explique el vídeo, no estoy hablando de este vídeo puntual. Entonces le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué espíritu lo dominas? Y entonces el tipo le dice, ¿lo habéis visto? Seducción. Y el otro, oye, confusión. Confusión, ¿qué haces con él? Y el otro estaba diciendo seducción. Y empiezan a hablar de dos cosas completamente... Y yo empiezo a dudar de cosas. Pero lo gracioso de este vídeo le dice, ¿y qué haces con él? ¿Le haces ganar mujeres? El tipo era un tipo feo, ¿vale? O sea, dice, ¿le haces ganar mujeres? Había alguien comentando el vídeo, entonces es gracioso, lo voy a decir. Pero la respuesta del demonio es lo que me causa gracia, del demonio. Él dice, no, pero a eso iba. O sea, intentando, esto literalmente así, dice, no, a eso iba, intentando. Entonces la gente en los comentarios ponía, el que estaba confundido era el demonio. O sea, en realidad sí era confusión, no seducción. Y empiezan aquí con las risas. Claro, cuando tú ves el abuso de las cosas espirituales, te genera una animadversión que es normal y que yo creo que es un plan del enemigo para alejarte de un mundo espiritual que sí es real. Cuando tú empiezas a ver abusos en áreas, empiezas a perder la fe en ese área. Y los saduceos probablemente habían visto muchas cosas que no estaban bien, pero empezaron a negar las cosas básicas. Porque sin resurrección no tiene sentido la fe.
Si yo no creo en la resurrección de los muertos, me tocó además dar el tema la semana pasada con los líderes, la fe cristiana es una rama filosófica, no es más. ¿Y qué pasa con eso? Que ellos solamente, otra cosa que habla del orgullo del saduceo, viven su fe con las cosas tangibles, las cosas que ellos controlan. Y aquí sí me gustaría quedarme. Porque cuando yo vivo la fe, según las cosas que yo puedo controlar, estoy pensando que tengo más capacidad de la que tengo. Y estoy quitándole a Dios los misterios. Que os quiero dar, os he dado una buena noticia antes, os voy a dar una mala. Por mucho que insistamos, estudiemos y busquemos al Señor, jamás vamos a conocer todo lo que Dios es. No hay manera. Con lo cual siempre va a haber misterios para este cuerpo humano. Torpe, no voy a poder saberlo todo. Entonces, si yo resumo mi fe a las cosas que yo puedo controlar mentalmente, estoy dejando fuera la esencia de Dios. Lo cual me lleva al tercer punto de los saduceos, que es donde yo creo que realmente se pone grave. No hay arrepentimiento ni esperanza. ¿Por qué me voy a arrepentir si no hay consecuencias? Y es un ejemplo que di la semana pasada. La semana pasada hablaba de un baterista que es muy divertido, pero es muy desobediente. Desobediente tocando, no se fuera pues si es baterista, pues también será desobediente, pero es otro tema. Entonces él, cuando las canciones acaban, no acaba. A él le gusta volver a empezar y entonces el que está dirigiendo para la canción y él empieza a meter bombo, otra vez, va a seguir. La cosa es que como es el pastor, nadie le dice nada. Y yo que les decía, no tiene consecuencias, por eso no para. Entonces, cuando tú vives tu fe como los saduceos, sin lo sobrenatural, arrepentirse no es algo urgente, porque no hay consecuencias. Porque no existe el mundo espiritual, porque no existen las maldiciones, porque no existen las consecuencias. Eso todo es cuento chino. Con lo cual, tú terminas viviendo una vida cristiana filosófica. Y quitas una de la esencia de nuestra fe, que es la espiritualidad. El ser humano es cuerpo, alma, pero es espíritu. Es más, y cuando se va el espíritu de nuestro cuerpo, el cuerpo tarda más en irse. Pero cuando una persona se muere, lo que se va... ¿Cuándo consideras que una persona está muerta? Cuando ya se ha quitado toda la... No, cuando se va el espíritu. Con lo cual, comprendo y puedo entender que hay abusos en lo espiritual. Porque como lo espiritual puede parecerse a lo místico, que aquí es donde viene el problema. Pero luego está la gente contraria. Vamos a irnos al lado contrario. Luego está la gente que considera que solamente es fe lo que es místico. Que si yo lo que hago no me da un escalofrío por la espalda y hago los ruidos del tipo este de ¿quién te domina? Entonces no es espiritual. No, eso también es un abuso. Hay decisiones espirituales que tienen más que ver con la mente. Por eso estamos hablando de las tres. Por eso Jesús daba 3 tipos de levadura, porque son diferentes. Y no es que somos un tipo de persona cada uno, es que tenemos áreas en nuestra vida que se parecen a esto. Entonces los saduceos eran personas de mente, de costumbres, que tenían que conocerlo todo, no podía haber... Y en cambio los fariseos eran personas de ley, de superioridad. Pero luego había un tercer grupo, que era Herodes. Que este es el más divertido. Si tienes que escoger uno, escoge este. Herodes era un viva la vida. Herodes lo que quería era divertirse él. ¿Cuál es la levadura de Herodes que nos podemos parecer nosotros? A que todo es para mi disfrute y mi gusto y para mí. Y todo lo que me pase en la vida me tiene que gratificar. Y Herodes lo que quería era el placer. Y si todo lo que tú esperas en la vida es placer, tienes la levadura de Herodes.
Si todo lo que esperas es que todo el mundo te dé placer, que en tu trabajo te dé placer, que tu sueldo te dé placer, que tus amigos te den placer. Es como que todo para ti, eso es Herodes, el disfrute mío. Y me acerco a la fe porque también hay un área espiritual / mística que necesita placer. Entonces lo encuentro aquí porque me cae bien esta gente, lo encuentro en este grupo. Pero me puedo cambiar a otro lugar y encontrar placer místico en otras religiones, en otras ideas. Porque si lo que estás buscando es placer místico, hay un sitio que hasta se mete en una bebida rara, ayahuasca, ¿cómo se llama? O sea, encima se colocan. Aquí te decimos, no te emborraches, y el otro te da para emborracharte. Pues si lo que estás buscando es una experiencia mística, te has equivocado de sitio. El otro está más divertido. Herodes era eso, experiencias místicas, placer, venga, vamos, ¡ah! Pero eso es orgullo. Y claro, pensamos que el orgullo solamente es despreciar al otro, pero orgullo también es que todo sea para mí. El placer. Herodes tenía otra cosa, que era conveniencia. Herodes cambiaba de opinión, y aquí sí que vamos a ponernos serios, según el lugar en el que estaba. Por conveniencia. Si estaba con Juan el Bautista, sabía que Juan el Bautista decía la verdad. Pero cuando estaba con sus amigos, por cierto, con el ayahuasca, ¿por qué te sabes el nombre, Naldi? ¿Es de Perú el ayahuasca? De la selva, si ya te estás quitando de en medio, ¿no? Cada vez más lejos. Naldi, luego hablamos. Perdón, ayahuasca, ¿no? Si alguno estaba buscando para ordenar, que no ordene el otro en internet. La conveniencia, Herodes, según con quién estaba, su fe era de esa manera. Si estaba con Juan el Bautista, escuchaba las palabras de Juan, le llamaban las palabras de Juan, entendía las palabras de Juan, pero si estaba con sus amigotes y tenía que negar a Juan e incluso llegar a matar a Juan para que callase su mensaje, lo hacía porque él vivía en conveniencia. Y entonces nosotros de repente nos encontramos en una manera de vivir en la que yo vivo mi fe de una manera aquí y vivo mi fe de otra manera si estoy con amigos o si estoy en el trabajo. Y no con esto quiero decir que las expresiones de fe en mi trabajo van a ser como las que son en una iglesia. O sea, yo no entro por las mañanas recitando versículos al trabajo, no deberías. Pero sí que tus principios no se amolden, al lugar en el que estás, sino que sean literalmente inamovibles, principios no como Herodes. Pero todos estos tres grupos, hay una cosa que les cuesta, y es a donde vamos a aterrizarlo, y es que cuando tú vives como un fariseo, como un saduceo o como un herodiano, o sea, cuando vives una fe farisea, es que se explica muy bien así, una fe que todo lo que le importa es la norma, la ley, quedar bien, o cuando vives una fe de mente o una fe de cachondeo, lo que les costaba a estos tres grupos y por los que no podían aceptar el mensaje de Jesús es arrepentirse. Unos porque no consideraban que estaban mal, que eran los fariseos. Los fariseos no creían que ellos estaban mal, creían que estaba mal todo el mundo menos ellos. Los saduceos les costaba arrepentirse porque no veían las consecuencias de lo que estaba pasando. No había nada después. Y a los herodianos les cuesta arrepentirse porque la vida que están viviendo es muy divertida. Y arrepentirse significa vivir una vida mucho más aburrida. Pero el asunto de todo esto es que lo que me hace a mí no arrepentirme, que es el orgullo, es yo ponerme en el lugar de Dios. Porque cuando yo entiendo quién es Dios y la autoridad que tiene Dios sobre mi vida, el arrepentimiento es natural, es automático. Entiendo las posiciones. Y ahí es donde nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque identificar quizás los orgullos más básicos, pues hasta a alguno le sonará
repetitivo, porque lo es. Pero hay un tipo de orgullo que es muy, o que tiene una apariencia muy espiritual, que es del que más cuidado tenemos que tener. Te voy a leer 2 textos. Primera de Samuel 13, del 8 al 14. Está hablando del rey Saúl primero. Dice, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Estaban en la guerra, ¿vale? Y al profeta, vamos a entender esto, Samuel no hablaba en su propio nombre, Samuel hablaba de parte de Dios. Esto es importante porque aquí pone Samuel, pero Samuel era un canal, no era el que lo decía. Dijo, espérate 7 días para que yo venga a ti y hagamos un sacrificio, honremos al Señor y entonces vayamos a la guerra. Era el orden de las cosas. Saúl esperó, ¿cuántos días? Los 7. ¿Conforme a qué? Al plazo. Importante. ¿Esperó Saúl el plazo? Sí. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se desesperaba, desertaba. Entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto. Y aquí es el gran error de Saúl. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Samuel llegó y salió Raúl a recibirlo. Imagínate Saúl con el olor de la barbacoa detrás. Imposible. Cuando tú estás quemando algo, un animal, es imposible quitar el olor. Nosotros fuimos el viernes a comer en un restaurante de estos que está ahora de moda, que no entiendo ni por qué. Un coreano. Claro, nos invitó a comer un coreano. Entonces él quiso enseñarnos su comida. Y son estos restaurantes que te cocinan delante y tú hueles 3 días a barbacoa coreana. Es imposible. Dice, no hueles tanto, no huelo tanto, si tengo aquí la carne esta que ni sé ni cómo se llama. El holocausto era imposible que si había un animal quemándose, esconder eso. O sea, ni aunque quitases el fuego, aunque quitases el animal, el olor a barbacoa. Pues aquí cuando queman la cebollita empieza a oler, ¿nos pasa? Te entra el olor así. El problema es que cuando... También. Entonces, en ese momento que Saúl se da cuenta que viene Samuel, no tiene cómo salir de ahí y sale fuera antes de que él entre para saludarlo. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y dices, y Saúl tenía un buen motivo, vi al pueblo que se iba, desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos sí estaban organizados, no como nosotros, que hay muchos mensajes ocultos. Y me dije a mí mismo, vendrán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no... Qué espiritual el tío, ¿eh? Y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me esforcé y ofrecí el holocausto. Samuel, la primera frase que le dice es, locamente has hecho. Te has puesto tú en el lugar de Dios. Ponernos en el lugar de Dios, creer que nosotros somos capaces de sustituir lo que Dios hace en nuestra vida, es la peor forma de orgullo que podemos tener. Pensar que hacer bien las cosas nos salva. Es un error gravísimo. Saúl lo perdió todo. Dice, como no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, Él te hubiera confirmado. Pero ahora, y le da todas las maldiciones. Pero si sigues un poquito más adelante, en 2 de Samuel 24, un montón, te doy otro texto, el penúltimo. Pasa todo lo que pasa, David se convierte en rey de Israel en vez de Saúl. Es una historia muy larga, la habéis oído, y si no, hay una película que sale el mes que viene, y la podéis ver. Pero David, después de que fue rey, después de que conquistó muchos pueblos, después de que ganó muchas batallas y después de que ya había liado la que había liado con Betsabé, esto es todo después, estaba tranquilo en su casa y dice, y después David censó al pueblo
Dijo, vamos a ver cuánto pueblo tenemos. Le pesó en su corazón lo que había hecho y dijo, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y en este caso pasa un poquito lo mismo. ¿Por qué creéis vosotros que David estaba censando el pueblo? ¿Qué busca un censo? Vamos a ser básicos. ¿Qué busca un censo? ¿Qué busca una inspección de Hacienda? Saber cuánto hay. ¿Por qué? Porque te van a clavar, te van a quitar. No. ¿Por qué el rey necesitaba un censo? Para calcular sus fuerzas. ¿Y por qué quería calcular sus fuerzas? Porque las guerras en las que iba a entrar dependían de sus fuerzas. Entonces, como todavía tenía trabajo por delante, el pecado de David no es contar la gente. El pecado de David es calcular qué puede hacer él para ganar las guerras del Señor. Y aquí es donde nos vamos a quedar. Porque ese cálculo es una forma gravísima de orgullo. Ya hemos visto el de clase, ya hemos visto el de todos. Pero yo, haber tenido éxito en algo y profesionalizar mi fe en ese área, me convierte en una persona orgullosa, con lo cual el Señor me resiste. Y el motivo por el que te hablo de esto, hace unas semanas, o ya casi un mes, cumplió años Guillermo, el chico del piano, por si queréis darle... Bueno, ya ha tocado el violín, ¿no? ¿Alguien le quiere dar algún regalito? Usa camisetas XS, de licra, todo le queda apretado. Y empezamos a hablar en su cumpleaños de los congresos de jóvenes de experiencia radical y de las locuras que hemos hecho. Y estábamos ahí comiéndonos unas arepitas fritas que hacía mi prima, todo muy healthy, muy bien, comiendo y hablando. Y le estábamos contando, creo que estaba Tommy, cosas que habíamos hecho en el grupo de jóvenes, locuras. Locuras que el Señor nos había respaldado. Locuras buenas, no locuras de las que estáis pensando, sino les contábamos la vez que el primer congreso de jóvenes que hicimos, que se llamó Experiencia Radical, que fue en 2008, lo hicimos en una discoteca que se llamaba Macumba. ¿Alguien se acuerda de esa? Primero, vaya nombre. Voy a contar cosas de Macumba. Cuando estábamos con toda la idea de Macumba, yo me acuerdo estar orando y decirle al Señor, porque conocíamos de rebote al dueño, esto lo he contado alguna vez, porque Angie, la pastora de Sevilla, tuvo una vida antes que esta y trabajó en esa discoteca. Preguntas que le tengáis que hacer a Angie, se las hacéis a Angie, a mí no. Y yo recuerdo decirle a Angie, vamos a pedirle a este señor la discoteca. Y me acuerdo sentarme mira, tengo 39 años, tengo esta cara. Imagínate, hace 15 años. Una cara de criaturita. Y yo sentarme enfrente de un empresario con mucha pasta y muy mal educado. Y recuerdo decir, bueno, ¿y qué queréis hacer en el evento? Y yo con toda mi fe decirle, vamos a llenar esto de jóvenes y les vamos a predicar. Y el tío miraba para atrás su garito que se llamaba Macumba, que en los rituales de Macumba sí se bebe eso que hay en la selva. Y el tío miraba a Angie como, estáis locos, o sea, estáis mal de la cabeza. Y preguntar, ¿y quién me va a pagar? Y yo mirarle a la cara y decirle, yo. Y yo haber orado y decirle, Señor, si me cobra €1 no lo hacemos. Aquí no le vamos a dar ni €1 al enemigo. Y el tío mirarme con desprecio y decir, vale. Y seguir hablando y decir, bueno, con las copas me pago a los camareros. Y decirle, no puedes vender alcohol porque vamos a invitar menores. Y al final, ¿sabes qué pasó? Que nos dejó la discoteca gratis, no puso alcohol y él pagó los camareros. Eso fue así. Pasó, y yo recuerdo llegar el lunes, después del orgullo, de la fiesta del orgullo de los que tienen muchas letras en su colectivo, y me acuerdo a mi padre que estaba quitando las pegatinas de tíos sin ropa. Mi padre decía, ¡ay, hay fotos de...! Digo, pues no las mires, tú mira para otro lado. ¿Por qué nos respaldaba el Señor?
Y luego empezamos a hacer unos congresos y nos reíamos porque hemos traído de los cantantes cristianos más reconocidos y nos los hemos llevado al redil a cantar encima de un tractor viejo que teníamos y les hacíamos creer que eso era moderno. Teníamos un tractor y lo poníamos, y nos llevamos a Funky. Y Funky, el tío, venía de un estadio de 50.000 personas y lo teníamos en redil con 200 chavales encima de un tractor, pasando un calor. ¿Por qué pasaban esas cosas? Porque nunca dependimos de nosotros. En el momento en el que nos fue bien y empezamos a calcular los costos de las cosas, dejaron de pasar cosas tan impresionantes. Y esto lo digo como una crítica primaria. Porque ya habíamos visto la mano de Dios, pero ya también nos habíamos profesionalizado en los congresos. Y entonces ya pensábamos, ¿cuántos chicos van a venir? ¿A quién podemos traer? Eso antes no era así. Ahí era, nosotros vamos y ya veremos. Eso es contar el censo. Eso es calcular qué tengo yo en la mano para hacer la obra del Señor. Ahora vamos a hablar de nosotros. ¿En qué momento nuestro orgullo nos hace pensar que yo tengo que calcular todos los movimientos que yo voy a hacer por el Señor para saber si puedo o no puedo? Porque lo que estoy haciendo ahí es censar mis fuerzas. Y entonces decirle al Señor, esto es lo que podemos hacer, Señor. Y eso, dice la Biblia, que el Señor resiste al soberbio. Soberbio es el que cree que por su mano son las cosas. Y justamente esta semana, tuve una conversación con varios chicos que el Señor les está abriendo muchas puertas en la música. Ellos vinieron a hablar conmigo y me empezaron a hacer preguntas, porque han firmado unos contratos, un jaleo que tienen de contratos. Ya os hemos hablado de los contratos, hay que leerse los contratos. Y ellos me hicieron una pregunta y me pasó lo mismo. ¿Y tú cómo hacías al principio? Y yo empecé a contarles cómo hice yo los primeros discos. El primero me dio el dinero mi abuela, pero el segundo yo me acuerdo que iba ahorrando de lo poquito que tenía, iba pagando las baterías, pagábamos los pianos así llorando, todo era llorando. Y en esa grabación es donde grabamos Empezar de Nuevo. Y Empezar de Nuevo, cuando explota y empiezo a pagarlo todo, yo empiezo a calcular mis discos según el presupuesto que tengo y las estrategias de marketing. Volvemos a lo mismo, a censar el pueblo. Entonces, si yo no estoy viendo la mano de Dios de una manera sobrenatural, es porque yo estoy midiendo mis fuerzas de manera natural. Y mis decisiones, y mi generosidad, y mi tiempo, y todo lo que hago está calculado. Y eso es una forma de orgullo que es menos evidente. No es el desprecio público. Porque ¿qué pasa cuando yo doy pasos de fe o hago cosas que están fuera de mi control? Que yo me expongo, porque no sé si Dios va a contestar a favor o no. Yo expongo mi reputación, y no nos gusta exponernos. No me gusta no estar seguro de dónde voy. Entonces, ahí por eso es orgullo, porque yo no me la quiero jugar. Yo si voy a ir a esta guerra, tengo que estar seguro. Y es más, hay gente que te dice, yo me quiero comprometer más con el Señor, pero cuando yo esté seguro que puedo cumplirle al Señor. Te voy a decir una cosa, es imposible que le puedas cumplir al Señor. Porque el estándar del Señor no vas a llegar ni en 50.000 años. No hay manera de que yo le pueda cumplir al Señor. Por eso, cuando me hacen esta pregunta de, oye, hay un cantante muy conocido que ahora el litro se echa a 2 euros, que cantaba una canción que el litro ahora se echa a 2 euros, para no decir el nombre, ¿está convertido o no? Pues yo creo que sí, pero hay una cosa que me choca, que yo siempre le escuché decir, cuando yo esté seguro de que puedo cumplirle al Señor, me convierto. Y esto no funciona así. Porque la fe no estás poniendo el nombre atrás, ¿no? Pues acaso. 2 euros el litro. La fe es confiar en el Señor. Saúl se equivocó cuando pensó
que él tenía que ponerse en el lugar de Dios y resolver las cosas. David se equivocó en el momento que él dijo, tengo que calcular. ¿Por qué? Porque, la clave es que ambos habían ganado guerras. Y es aquí donde quiero llevar. Ambos habían ganado guerras. Ambos sabían ir a la guerra. Ya les había ido bien y ya conocían la fórmula del éxito. Y Saúl, que había ganado guerras, sabía que antes de la guerra, ¿qué tenían que hacer? Pues quemar un animalillo. Como si quemar el animalillo fuese mágico. Era someterse al Señor lo que es la clave, no el animalillo mágico. Porque quemar un animalillo fuera de la voluntad de Dios es como persinarte cuando va a salir un avión. No vuela ni aterriza por eso. Cuando David calcula su gente, David también está diciendo, es el número de gente que teníamos el que nos daba la victoria. Con lo cual necesitamos saber cuántas victorias más podemos tener. Entonces la pregunta que nos tendremos que hacer nosotros es si yo estoy viviendo una vida cristiana calculada o estoy viviendo una vida de fe en la que yo dependo absolutamente del Señor. Tranquilos que no volvemos, pero una de las cosas que se explica es ¿por qué el diezmo tiene que ser lo primero? Porque si es al final no es fe, es cálculo. ¿Por qué hay que dar del tiempo que no tienes? Porque si no es el tiempo que no tienes, son migajas, es tiempo libre. Estás calculando. Entonces yo me pregunto si nosotros hemos dejado de confiar en que Dios es el que va a hacer el trabajo más difícil. Si he llegado a un punto de creernos, de tener este orgullo espiritual en el que Dios ha restaurado mi familia, entonces yo ahora calculo los esfuerzos de mi familia, pero cuando yo tenía mi familia reventada, confiaba 100% en el Señor. Y ahora hago censo de mis fuerzas. Por eso muchas veces se nos vuelve tediosa la vida cristiana. Pero es porque somos orgullosos. Y el problema del orgullo de este tipo es que está disfrazado de espiritualidad o de falsa humildad. Ese es el más peligroso. Es incluso más, no es tan desagradable como el orgullo evidente que el de clase, porque ese es muy desagradable. Las personas que son orgullosas por el dinero que tienen o por... Yo siempre me acuerdo cuando empezábamos a viajar, yo viajaba con Miguel Casina y el guitarrista de Miguel Casina, un guitarrista mexicano que tenía una pedalera muy humilde. Y vino una banda que venía de Estados Unidos y tenían un presupuesto muy gordo. Y me acuerdo el mexicano que venía con nosotros ser amable y ofrecerle, pues él era local, entre comillas, ¿no? Y acercarse al guitarrista que venía de Estados Unidos y decirle, amigo, lo que necesites, si necesitas alguna guitarra o necesitas algo, como para ofrecerse, educación. Y obviamente todos, con un poquito de mente conectada, sabemos que uno no necesita nada del otro. Pero le dices, ¿qué contestas en esos casos? Vale, muchas gracias. Pero el tipo era una cosa, lo miró, pues yo estaba ahí, menos mal que no fue a mí, a puñaladas acabamos porque yo, humilde no sé, no. Lo miró su equipo de menor presupuesto y en vez de decir gracias le dijo, no creo. Todos, así nos quedamos todos, no la ves venir. Ese orgullo es muy desagradable. Pero escúchame, hay otra manera de decirle a Dios que no necesitas su ayuda. Es haciendo solo las cosas que están en tu mano. Eso es una manera de decir, Dios dice, vamos a hacer un poquito más, yo te ayudo. Y tú miras a Dios y le dices, no creo. Voy a hacer lo que está en mi mano, lo que yo controlo. Quiero que des más. No. Y sabes que todo este texto que te he leído al principio, vienen porque no tienen pan y Jesús en todos los casos les recuerda quién era Él. Dice, no os he dicho que no me habéis visto, multiplicar el pan. No os estoy hablando de la levadura del pan. Yo puedo hacer. Y qué feo sería que porque hayamos construido algo, una pedalerita un poquito más bonita,
O sea, una pedalera es esto que tienen ellos ahí, ¿no? Porque hayamos construido una vida cristiana o una iglesia o pensemos que tenemos algo un poquito más bonito que los del al lado, lo cual es orgullo. Vivamos una vida cristiana de no creos, de decir, ¿quieres ayuda? No creo, porque yo voy a hacer solo lo que sé que puedo hacer, para no exponerme, para no arriesgarme. Y probablemente mientras hablábamos, tú habrás pensado en momentos de tu vida en los que fuiste mucho más arriesgado de lo que eres ahora, ¿sí o no? Probablemente han venido a tu mente momentos en los que jugaste un paso de fe que tú sabías que era imposible y el Señor contestó. Y también sabes que ahora no lo haces porque ya eres un profesional en ese paso de fe. Ya sabes cómo funciona, entonces sabes cómo va la guerra. Ahora soy un profesional de la guerra. Último texto y nos vamos. Isaías 43, 19. He aquí, lo hemos leído miles de veces. Y si no sabías que ibas a tocar, esta vas a tocar. Yo hago una cosa nueva y muy pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Palabras que Dios le está diciendo ¿a quién? ¿A quién le está hablando? Isaías. ¿A quién le está hablando? ¿A qué pueblo? ¿Al pueblo de qué? Vale, es que yo he visto también como en esto de las opiniones, he oído esta semana que hay con versículos bíblicos que Israel no existe. Vale, lo que tú digas, campeón. Isaías 43, 19, le está diciendo Dios a Israel: yo hago algo nuevo y traigo ríos en la soledad, en el desierto. El 20... ¿Ponme el 20? No, perdón, es el 18 entonces. Esto. Aquí quería yo llegar. ¿No qué? De las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y siempre que leo este texto me gusta recordar el contexto. Todo lo que viene antes del versículo 18 es Isaías, o Dios a través de Isaías, recordándole al pueblo los milagros con los que Él les salvó. Es Dios recordándole al pueblo cómo Él los sacó de Egipto con mano fuerte, cómo castigó al faraón, cómo abrió el mar rojo, cómo cerró el mar para destruir el ejército. Y cuando termina de darle todos los datos positivos, no está diciendo olvidar los fracasos, olvidar lo malo, los pecados, la maldad, no, lo bueno. Cuando termina de explicar todo lo bueno, les dice: olvídate de todo. Y me encanta el concepto que dice que Él va a traer ríos en el desierto. Porque la primera vez que libertó Dios a Israel, ¿qué hizo? Lo contrario. Hizo un paso en el agua. El pueblo de Israel tiene que cruzar por un río y cruzó por tierra seca. Y Dios le está diciendo: ahora lo voy a hacer al revés. Ahora en este desierto voy a traer agua. ¿Qué está diciéndole Dios a Israel? ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros? Lo voy a hacer como yo quiera. Tu responsabilidad es volverme a creer de la misma manera que me creíste en aquel momento, sin calcular. Entonces dice: la otra vez te sequé un río, ahora te traigo un río donde no hay. No es por llevar la contraria, es porque no es una fórmula que tú controlas. No es una dieta. Tengo que comer 4 veces. No es eso. Es confiar en el Señor. La fe y la levadura va a ser probada cuando haga calor. Y entonces, si eres un fariseo, pues
tu pan se va a leudar como un fariseo. Pero si eres un saduceo y eres una persona que no cree en lo espiritual, pues te va a pasar eso. Y si eres un mundano como Herodes, pues amigo, te va a pasar. En cambio, Dios está diciendo, ¿tú te acuerdas? Entonces yo salí de ahí, además me fui con Nati a una cena de la conversación con Guille, y yo le dije, nosotros ya no hacemos locuras que se nos escapan de las manos, y eso es culpa nuestra. Y por eso no pasan cosas espectaculares, porque si yo hace un par de años, vuelvo a tirarme una piedra a mí, que es la idea de todo esto, me estoy hablando a mí, no a vosotros, llegamos a hacer una experiencia radical aquí, ni nos fuimos al redil, y tú dices, estuvo guapo, no, fue, ahora obviamente lo veo a toro pasado, no lo estaba viendo en el momento, fue simplemente no querer esforzarnos, porque no había fiesta, porque las fechas no eran buenas, porque no teníamos tantos invitados, habíamos traído gente tan brutal y ahora teníamos poquitos invitados, ¿para qué nos vamos a ir? Mira, hacemos una reunión especial aquí, creo que hasta dormimos en tiendas de campo, cutres como nosotros solos, porque no era cutrez, no era esfuerzo de voy a esforzarme por la gloria del Señor, era voy a dar lo justo para que parezca que hago algo. Y cuando los chicos hablan de las cosas que recuerdan, nadie recuerda el de aquí. Porque fue una guerra calculada. Y en ningún momento el Señor nos haya mandado a calcular las guerras. A confiar en el Señor. Que Él un día abrió el mar y lo va a volver a abrir. No voy a hacer un anuncio del Congreso con 50 invitados, no los tenemos aún. No se trata de eso. Se trata de volver a vivir una vida que yo no controlo y confiar que el Señor es el que hace las cosas. Volver a vivir con susto santo, ¿le podemos llamar así? Susto santo. Susto de, como no conteste el Señor, la liamos. Ese susto que hemos vivido en muchas ocasiones y hemos visto la mano del Señor, es el que nos manda el Señor a vivir todo el tiempo. El susto, el no depende de mí. Es más, hubo una guerra en la Biblia en la que tenían tantos guerreros Israel que Dios sabía que si ganaban esa guerra no iban a creer que era por Él. Y tuvo que empezar a mandarlos a casa, hasta que se quedó con 300, solamente por esto. Solamente porque hubiesen ganado la guerra calculada. Y creo que el punto es desprofesionalizar nuestra fe. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Ponme el primer versículo. No, perdón, pónmelo desde el 1. Y si me lo puedes cambiar a la NTV del 1 al 10. Y cerramos con esto. El texto en el que está este versículo, que es que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, empieza así. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre vosotros, entre ustedes? ¿No surgen acaso de los malos deseos que combaten esto lo leímos el otro día, en vuestro interior? Deseáis lo que no tenéis y entonces traman y matan hasta conseguirlo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Y en vez de confiar en el Señor y en vez de hacer lo que tenemos que hacer, luchamos y hasta hacemos la guerra para quitárselo sin embargo, no tenemos lo que deseamos porque no se lo pedimos a Dios. Hablamos de la oración. Adúlteros, ¿no os dais cuenta de que la amistad con el mundo te convierte en enemigo de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Y acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente
que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, entre Dios y mis recursos. Eso es el mundo, lo que yo tengo a la mano. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Y 10, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Humillarnos delante de Dios es reconocer que lo que Él dice y lo que Él es está por encima de lo que yo digo y lo que yo soy. Es vivir la fe con susto santo. Es no calcular los esfuerzos porque no dependen de mí. Es orgullo. Y yo lo que no quiero es que el Señor me resista. Yo lo que no quiero es que Dios resista mi vida por pensar que yo estoy en control de una situación en la que no estoy en control. Tengo que olvidar todo lo que he vivido. Tenemos que olvidar todo lo que hemos vivido y confiar que el Señor de aquí en adelante va a hacer lo que tenga que hacer. Va a abrir las puertas que tenga que abrir. Va a traer el agua de donde tenga que venir, y la provisión, y las personas, y todo lo que necesitemos. Pero tengo que arrancar el orgullo de mi vida. El orgullo evidente y el orgullo pasivo. El orgullo escondido, ese que tenemos. El orgullo de a mí que no me ayuden. Yo hago lo que puedo. El orgullo de... Señor, nos ponemos delante de ti y nos acercamos a ti. La palabra dice que si nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Y queremos hacerlo con un corazón contrito, entristecido y humillado. Entristecido porque hemos vivido mucho tiempo con la fuerza de nuestra mano. Porque habiendo visto tu bondad y tus milagros, hemos decidido confiar en nuestros recursos y nuestras capacidades cuando ellas nunca fueron las que nos trajeron hasta este lugar. Ellas no son las que restauraron nuestra vida, nuestra familia, fuiste tú. Y hemos admitido una forma de orgullo que no es tan evidente, que es la que no depende de ti constantemente, que es la que ve los milagros e intenta replicarlos y explicarlos cuando la única explicación es que tú estabas con nosotros y no se pueden replicar si tú no estás con nosotros. Por eso nos queremos acercar a ti, que tú te acerques a nosotros, que vuelvas a ser todo lo que contamos, con lo que contamos seas tú, Señor. Que nuestra única preocupación a la hora de afrontar la vida sea exclusivamente honrarte a ti y saber que tú estás con nosotros. Si hay que pelear una guerra de una manera diferente, a pesar que nos dé miedo, no queremos poner nosotros el sacrificio como hizo Saúl, no queremos contar nuestras fuerzas. Porque ya hemos visto que has sido bueno y estamos seguros que vas a ser bueno. ¿Qué vas a hacer de aquí en el futuro? No lo sabemos. ¿Qué viene para adelante? No lo sabemos. Pero sabemos que tú lo volverás a hacer, que tú volverás a abrir caminos en el desierto, que volverás a encontrar un paso para tus hijos, que volverás a hacer lo que tú mejor haces, que es tus milagros, que son tuyos. Y no queremos cerrar nuestra vida al mundo espiritual porque no sabemos explicarlo. Pero protégenos del mundo espiritual que no viene de ti, Señor. Protégenos de las formas que el enemigo usa para quitarnos la fe en ese área también. Ayúdanos a identificar también esos abusos
Y que eso no nos haga perder la fe en ti, porque no es en eso las personas en quien confiamos. Confiamos en ti. Confiamos en tu promesa, que siempre has sido fiel y siempre lo serás.